Un haz de protones nos dan la carga del protón 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Se mueve a 3 por 10 a la 5 metros por segundo a través de un campo magnético uniforme, con magnitud 2 teslas dirigido a lo largo del eje Z positivo, como se indica en la figura. La velocidad de cada protón se encuentra en el plano XZ con un ángulo de 30 grados con respecto al eje Z positivo. Calcule la fuerza sobre un protón. Tenemos entonces un protón cuya carga es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Este se mueve a través de un campo magnético con una velocidad de magnitud igual a 3 por 10 a la 5 metros por segundo. El vector velocidad, que es el vector de color verde, forma un ángulo de 30 grados con respecto al vector del campo magnético, que es el vector de color celeste. Nos dice que la magnitud del campo magnético es igual a 2 teslas. Nos pide determinar la fuerza sobre un protón. Sabemos que la fuerza magnética es igual a la carga por la velocidad, por el campo magnético y por el seno del ángulo entre la velocidad y el campo magnético. Reemplazando los datos, tenemos que la fuerza magnética es igual a la carga 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs por la velocidad 3 por 10 a la 5 metros por segundo por el campo magnético 2 teslas y por el seno del ángulo, en este caso 30 grados. Resolviendo todo esto, me queda que la fuerza es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 por 3 por 10 a la menos 5 por 2 y por el seno de 30 grados. La fuerza magnética es igual a 4.8 por 10 a la menos 14 newtons. Un electrón experimenta una fuerza magnética cuya magnitud es de 4.6 por 10 a la menos 15 newtons, cuando se mueve con un ángulo de 60 grados con respecto a un campo magnético de magnitud 3.5 por 10 a la menos 3 teslas. Encuentre la rapidez del electrón. Interpretando este problema de manera gráfica, tenemos un plano tridimensional. Si definimos nuestros ejes, tenemos el eje X, el eje Y y el eje vertical vendría a ser nuestro eje Z. Nos dice que tenemos un campo magnético de magnitud 3.5 por 10 a la menos 3 teslas, pero no nos dan la dirección. Por lo tanto, nosotros podemos asumir cualquier dirección. En este caso, vamos a decir que el campo magnético está dirigido a lo largo del eje X negativo, cuya magnitud es de 3.5 por 10 a la menos 3 teslas. Ya tenemos entonces la dirección del campo magnético y su magnitud. En este campo magnético tenemos que se mueve un electrón. Dibujemos entonces al electrón. No nos dan la carga del electrón, pero sabemos que la carga de un electrón
es igual a menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Nos dice que este electrón se mueve con un ángulo de 60 grados con respecto al campo magnético. Entonces, si el campo magnético está sobre el eje X negativo, el vector velocidad tiene que formar un ángulo de 60 grados con respecto al campo magnético, y este vendría a ser entonces el vector velocidad. También nos dan la fuerza magnética que experimenta el electrón y nos dice que es de 4.6 por 10 a la menos 15 newtons. En este caso, como se trata de un electrón, su carga es negativa, la dirección de la fuerza magnética va a estar en el eje Z negativo. Esta vendría a ser entonces la dirección de la fuerza magnética, cuya magnitud nos dice que es de 4.6 por 10 a la menos 15 newtons. Ya tenemos entonces interpretado nuestro problema. Tenemos la dirección de la fuerza magnética, tenemos la dirección de la velocidad, tenemos la dirección del campo magnético y tenemos también la carga del electrón. Lo que nos pide es que encuentre la rapidez del electrón. Sabemos por fórmula que la fuerza magnética es igual a la carga por la velocidad, por el campo magnético y por el seno del ángulo de inclinación entre el vector velocidad y el vector del campo magnético. En este caso, como nos pide la velocidad, lo que tenemos que hacer es despejar la velocidad de esta ecuación. Lo que está multiplicando con la velocidad, que sería la carga, el campo magnético y el seno del ángulo, pasarían al otro lado de la igualdad dividiendo. De manera que me queda que la velocidad es igual a la fuerza magnética sobre la carga por el campo magnético y por el seno del ángulo. Ya tenemos despejada la velocidad. Lo que vamos a hacer ahora es reemplazar los datos. Me queda que la velocidad es igual a la fuerza magnética 4.6 por 10 a la menos 15 newtons sobre la carga, que es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Aunque la carga sea negativa en la ecuación, yo siempre voy a colocar el valor absoluto. Me quedaría entonces 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs por el campo magnético 3.5 por 10 a la menos 3 teslas y por el seno del ángulo de inclinación, en este caso 60 grados. Resolviendo todo esto, me queda 4.6 por 10 a la menos 15 dividido para 1.6 por 10 a la menos 19 por 3.5 por 10 a la menos 3 y por el seno de 60. Me queda que la velocidad, la magnitud de la velocidad
es de 9.48 por 10 a la 6 metros por segundo.